año para ser libres totalmente. Es el año para recuperar lo que... Y amén. Versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Versículo 42. Oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué no hace esa declaración conmigo en el 42? Leámoslo juntos. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La iglesia del Señor dice amén. Esta mañana tengo una reflexión para compartir contigo que he titulado La hermosura del quebrantamiento. Dígale a su vecino: la hermosura del quebrantamiento. Puede tomar su lugar. You could take your place this morning. Estos versículos en Lucas narran uno de los momentos más difíciles de la vida de Jesús en la tierra. Jesús entendía que Él estaba para ser, a punto de ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad. Y dice la Escritura que Él se apartó a un monte con algunos de sus discípulos y se fue a orar. Pero la Escritura no omite detalles y nos dice que su agonía, escuche esto, su agonía, su angustia era tan grande, was so great, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Los médicos dicen que existe una condición médica en el cual una persona puede tener sudor, puede sudar con gotas de sangre. Cuando las vesículas, the blood vessels, las vesículas sanguíneas estallan, puede producir un sudor a causa de la angustia, puede producir un sudor como de sangre. La Biblia declara que esto fue lo que Jesús experimentó, que era tanta la angustia. Y usted tiene que entender que como ser humano, como 100% hombre, Jesús entendía el sacrificio, entendía el precio, entendía que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él por los pecados de toda la humanidad. Y eso le causó una gran angustia. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, el profeta Isaías, hablando acerca de Jesús, él profetiza y dice en Isaías 53:3, dice, hablando de Cristo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y después dice: experimentado en quebranto. Diga conmigo: experimentado en quebranto. Qué increíble frase para describir a Jesús. What an incredible phrase to describe Jesus. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es difícil a veces pensar en Jesús como varón de dolores o experimentado en quebranto. Nadie disfruta
los momentos de quebranto. No nos gusta hablar del quebranto. Yo estaba reflexionando este último año para nuestra familia, estaba reflexionando este último año para la iglesia, para la humanidad, de lo que hemos vivido. Y tiene que ser uno de los años más difíciles en la historia de la humanidad. Hemos visto millones de personas, escuche, que han perdido su vida ante esta pandemia. Hay personas en esta iglesia que han perdido seres queridos, hermanos, abuelos, padres, personas que han fallecido, seres queridos que han fallecido. Hemos visto familias agraviadas porque toda esta pandemia ha producido también dificultades económicas. Dentro de la iglesia hemos visto muchas personas que estaban con nosotros hace un año atrás y no han regresado, se han alejado. Hemos visto aún personas muy queridas dentro del liderazgo que han salido del ministerio. Y ante todos estos grandes desafíos que personalmente yo he vivido, he afrontado, y yo sé que muchos de ustedes, porque yo creo que hemos experimentado el quebranto de una forma diferente este año. Dentro de todo lo que hemos vivido, yo sé que hay muchas personas en este lugar que han estado en un tiempo de quebrantamiento, o están, o han pasado, o están en un tiempo de quebrantamiento, donde nuestra angustia, el dolor que muchas situaciones nos causan, llegan a quebrantarnos. Tantas diferentes situaciones familiares, económicas, de vida, de muerte, etcétera. Y situaciones tan difíciles que hemos tenido que enfrentar. Para mí, personalmente, yo le digo muy sinceramente, ha sido el año más difícil para pastorear. It's been the most difficult year to pastor. De todos los 11 años que vamos a cumplir de ministerio, este último año, desde julio del año pasado hasta este julio, ha sido el año más difícil para pastorear. It really has been. Y esta semana, después del fin de semana pasado, del fallecimiento del abuelo, pues yo estaba haciendo lo que he aprendido a hacer, lo que sé hacer, y es ir a la presencia del Señor, orar, así como Jesús lo hizo cuando estaba angustiado. He aprendido a ir a la presencia del Señor, y yo estaba orando esta semana muy quebrantado ante el fallecimiento de mi abuelo, y hay una clase de quebrantamiento que te lleva de rodillas ante Dios, y hay una clase de quebrantamiento que te lleva a rendirte. Tú le dices: Señor, ¿qué más te podemos ofrecer? What more can we offer you? Esa fue mi oración esta semana. Señor, creo que estos 12 meses lo hemos dado todo. Yo me siento emocional y espiritualmente exprimido, como que ya no tengo nada más en el tanque, y eso se llama quebrantamiento. That is called brokenness. Y yo sé que es igual para mi familia, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y el Señor me respondió. The Lord answered me. Y el Señor me dio esta frase. The Lord gave me this phrase. Y me dijo: David, el quebrantamiento es la gracia dolorosa. Escríbalo. That's going to help you out in your life. Si no está pasando por un quebrantamiento, esto lo va a ayudar algún día. This will help you one day. El Señor me decía: David, el quebrantamiento, brokenness, es la gracia dolorosa. El quebrantamiento no es agradable, es doloroso, pero escuche esto: hay un quebrantamiento que es producido por Dios. ¿Para qué? Con el fin de alcanzar un mayor propósito. Se lo voy a explicar en un momento. I'm going to explain it to you in a second. El quebrantamiento es doloroso, no es agradable, pero existe un quebrantamiento que es producido por Dios. There's a brokenness that God will produce in our lives con el fin de alcanzar
un mayor propósito. Se lo voy a explicar. Ahí mismo en Isaías 53. Muchas veces leemos solamente los primeros 2, 3 versículos, pero yo leí un poquito más adelante en Isaías 53, el versículo 10. Quiero que mire este versículo. I want you to look at this verse. Porque este versículo cuenta toda la historia. Mire lo que dice. Con todo eso, ¿cómo dice? Con todo eso, ¿qué dice? Jehová quiso, ¿qué? Wow, un momento. Con todo eso, Jehová, ¿quién quiso quebrantarlo? Hablando de Jesús, talking about Jesus. Y voy a hacer un paréntesis para decirle esto. Hay dos clases de quebrantamiento. El quebrantamiento o los golpes que te da el mundo. Escuche, el mundo da golpes. Y aprendí algo, escuché a un pastor decir algo que me llegó mucho al corazón. Él decía, los golpes del mundo te deforman, pero los golpes de Dios te dan forma. ¿Estamos acá? Se lo voy a repetir una vez más. Los golpes que el mundo te da, te deforman. Hay un dolor que produce el estar en el mundo, hay un dolor que produce posiblemente las malas decisiones, hay un quebrantamiento que viene por nosotros mismos. Esa clase de dolor deforma. Pero los golpes de Dios, porque hay golpes, hay quebrantamiento que viene del Señor también. Jehová quiso quebrantarlo. Y el quebrantamiento de Dios nos da forma. ¿Alguien dice amén a eso? Mire lo que dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová, diga conmigo, la voluntad de Jehová. Vamos, dígalo con ganas, diga, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora, mire el versículo 11. Look at verse 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden que hay un quebrantamiento de Dios que tiene un mayor producto en nuestra vida, que sirve para un mayor propósito en nuestra vida? Hay un quebrantamiento y una aflicción que tiene un producto mayor que el hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor si usted lo entiende? En el texto que leímos, la Biblia dice que Jesús en el momento de mayor quebrantamiento y aflicción, dice que el versículo 39 de Lucas 22 dice que Él se fue a orar como solía al monte de los olivos. Y es muy importante que usted entienda que usted debe tener una vida de oración. Cuando Él estaba afligido, triste, cuando estaba en el medio del quebrantamiento, Él fue al lugar donde Él solía ir, a la oración, a buscar a Dios. Pero la Biblia dice que fue a un lugar específico. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Léalo otra vez, versículo 39. Él salió, se fue como solía al monte de los olivos. Este es un monte que existe hoy en día en Jerusalén. Se llama el Monte de los Olivos. Es un monte que está lleno de hermosos olivos. Me encanta porque el abuelo siempre decía, yo soy como un olivo plantado. Jesús fue al Monte de los Olivos porque yo he predicado antes de los olivos y le he contado que el olivo es el árbol que dura eternamente. Esos olivos duran más de 2000 años. Parados, dando frutos, son árboles hermosos. Jesús va al Monte de los Olivos, a un lugar específico del monte, porque el Monte de los Olivos es grande, es muy grande.
Pero Jesús va a un lugar específico llamado Getsemaní. Escribe esta palabra, por favor. Él va a un lugar específico llamado Getsemaní. Diga conmigo, Getsemaní. La palabra Getsemaní tiene una traducción muy interesante. Escriba esto. Getsemaní quiere decir la prensa de los olivos. Jesús va a un lugar específico del monte llamado Getsemaní, la prensa de los olivos. En su día de aflicción y de angustia y de quebrantamiento, va a un lugar llamado la prensa de los olivos. En ese lugar, en Getsemaní, cuenta la historia, los historiadores cuentan que había un molino gigante, una piedra gigante. Escuche esto, una prensa gigantesca donde se llevaban los olivos y donde eran prensados, triturados, eran aplastados. Escuche, esos olivos eran literalmente quebrantados. ¿Para qué? Para poder extraer de ellos el más puro y fresco aceite. Porque el verdadero valor del olivo no es su fruta, sino su aceite. Escuche esto. El verdadero valor, el valor más grande del olivo no es tener el olivo solamente como fruta, es el poder extraer de él el aceite que lleva adentro. Jesús va a Getsemaní a orar, quebrantado, como si en ese lugar de angustia y de dolor Dios estuviera por triturarlo, por quebrantarlo, para poder sacar de él el más precioso aceite. Ahora escuche esto. Hay una razón por la que el quebrantamiento tiene una hermosura. Y es que el quebrantamiento es el instrumento que Dios usa muchas veces en nuestra vida para extraer el aceite que va a llevar sanidad, liberación, salvación, testimonio, vida y abundancia a muchas otras personas. Si el aceite se queda dentro de ti, no va a bendecir a nadie. It will not bless anybody. Pero en el momento que el olivo es triturado, que es quebrantado, saldrá el aceite que podrá llegar a muchos y bendecir a muchos más. ¿Alguien está aquí conmigo? Muy bien, ahora le voy a explicar esto. Let me explain this to you. Yo encuentro en el versículo 42 la clave para que el aceite sea extraído de nuestra vida. Porque todos podemos pasar por momentos dolorosos, pero no de todos saldrá aceite. Y le voy a explicar en dónde está el punto de diferencia. En el versículo 42, en verse 42, Jesús está por ser triturado. Y él hace una oración y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Señor, que no tenga que experimentar este sufrimiento y este dolor. Pero, escuche bien, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diga conmigo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús reconoce que el proceso iba a ser difícil, que iba a ser doloroso. Él dice: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero él reconoce que lo más importante no es lo que él desea o lo que él quiere. Él reconoce que lo más importante es que se haga la voluntad del Señor. Y por eso Isaías dice: en su mano será prosperada la voluntad del Señor.
Y Jesús en el Getsemaní rinde su voluntad al Señor. Escúcheme bien. Ese es el punto en el que el quebrantamiento se torna en bendición. Pon atención. Ese es el momento en tu vida en el que el quebrantamiento dejará de ser simplemente dolor, dejará de simplemente aplastarte y destruirte para convertirse en el más precioso y puro aceite que traerá bendición a la vida de muchos. Cuando tú y yo, ante las circunstancias que no entendemos, que no comprendemos, que a veces no queremos aceptar, le decimos: Señor, no lo comprendo, no lo entiendo, pero una cosa sé hacer, y es rendir mi voluntad y declarar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, así que hágase tu voluntad en mi vida. ¿Puede darle un aplauso al Señor como si lo entendieras? Cuando yo rindo mi voluntad al Señor, no estaré más aplastado. Cuando rindo mi voluntad al Señor, no estaré más derrotado ni estaré más triste, porque habrá una gracia, escucha, habrá una unción, una hermosura que comenzará a fluir de tu vida y va a impactar a otros a tu alrededor. ¿Alguien está aquí conmigo? Esa es la hermosura del quebrantamiento. That is the beauty of brokenness. Cuando el Señor te quebranta, pero de ti sale aceite. El apóstol Pablo lo decía: podemos estar atribulados, pero no derrotados. Podemos estar ante momentos difíciles, pero sabemos que la gloria del Señor se manifestará, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más eterna peso de gloria. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso, en el libro de Isaías, el profeta dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando Jesús estaba en esa cruz, Él vio el fruto de la aflicción de su alma. Cuando Él estaba en aquella cruz, Él vio al primer pecador llegar a la eternidad. Cuando ese ladrón que estaba a su lado le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu gloria. Él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él vio el fruto de la aflicción y quedó satisfecha su alma. Hay una aflicción que nos quebranta, pero traerá fruto y traerá satisfacción a nuestra alma. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Voy a terminar diciéndote esto. Yo puedo sentir en mi espíritu que un aceite fresco está comenzando a fluir sobre esta iglesia. Yo puedo sentir en esta semana lo sentía. El Señor nos ha dado gran paz ante todo lo que ha sucedido. Y esta semana yo sentía que un ciclo se estaba cerrando para New Season. Un ciclo de inicio, de comienzo, en el que estos patriarcas que nos ayudaron a arrancar ya no están con nosotros. Es como cuando Dios le habló a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, porque tú repartirás esta tierra a Israel y a todas las tribus, y todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Y como estuve con Moisés, estaré también contigo. Un nuevo día comienza. Escúchalo, New Season. Un nuevo aceite
va a fluir para esta iglesia. Y así como el abuelo era un evangelista, yo declaro que una unción de evangelismo caerá sobre esta casa. Una unción para sanidad, una unción para salvación, una unción para liberación como nunca antes caerá sobre todos aquellos que son olivos en la casa de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Hay un nuevo aceite, hay un aceite fresco, hay un aceite puro que brota para esta iglesia. Hay una nueva temporada que el Espíritu está por comenzar en New Season. Regresamos al Cultural Center, pero no regresamos a donde estábamos. Ya no estamos en el mismo lugar, ya no estamos en el mismo plano espiritual. Regresamos a otro nivel, regresamos a otra dimensión. Hay algo interno que Dios ha hecho en nosotros en este último año, que no seremos iguales. El apóstol Pablo declaró cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído. Son aquellas cosas que Dios ha reservado para los que en Él esperan. En el versículo 43 de Lucas dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Yo declaro que en esta hora el Señor envía su ángel para esta iglesia. Declaro que de la misma forma que en el día del quebrantamiento Jesús fue fortalecido por un ángel del Señor, yo declaro que para esta iglesia viene un tiempo de fortaleza. There is a time of strengthening. Que el Señor envía su ángel para fortalecernos en esta hora. Así, Señor, como lo hiciste con Jesús en Getsemaní, tú lo haces en esta hora con esta casa, Señor. Envía tu ángel para fortalecernos. Padre, hoy como pastor de esta iglesia, yo me paro en este altar. Mi corazón está quebrantado. Tú lo sabes mejor que nadie, Señor. Pero en este altar yo te digo: Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Hoy abrazamos tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Hoy yo te pido, Señor, permítenos ser como el olivo, que cuando es aplastado, que cuando es triturado, lo que lleva por dentro sale. Señor, que hoy desde este altar ese aceite fresco pueda fluir para toda esta congregación y para los miles que vendrán después de ellos también. Señor, el abuelo siempre soñó con ver esta iglesia crecer y multiplicarse. Señor, hoy, como ese grano de trigo que cae a la tierra y muere para llevar más fruto, declaramos, Señor, que es el final de un ciclo, pero es el inicio de una nueva temporada llena del favor, de la gracia y de la unción del Espíritu Santo. Iglesia, ponte de pie conmigo, levanta tus manos. Voy a leer el Salmo 126, Psalm 126. Levanta tus manos en la presencia del Señor. I'm going to ask the worship team to come with me. Levanta tus manos si tú deseas en esta mañana ese aceite fresco de parte de Dios. Si has pasado un tiempo de quebrantamiento, Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
En el Salmo 126, el salmista escribió estas palabras y él dijo: cuando Jehová hiciere volver, versículo 1, la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. La semana pasada en el altar el Señor me daba este versículo y me decía: David, es el tiempo de soñar otra vez. Es el tiempo en que los sueños volverán. Versículo 2, entonces nuestra boca se llenará de risa. Puedes leerlo conmigo. Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dilo otra vez, New Season. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Léalo otra vez, dígalo fuerte. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Léela una última vez fuerte. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y la iglesia dice: dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Yo declaro que los que han sembrado con lágrimas, con gozo, recogerán la preciosa semilla. Padre, hoy todo el que está quebrantado, levántalo. Todo el que está triste, Señor, su tristeza se convierta en alegría y en gozo. Yo declaro que un nuevo tiempo comienza, que una nueva historia se escribe en el nombre de Jesús. Levanta tus manos.